Hablaremos en esta ocasión de la optimización de los datos. Bueno, no es nuevo, no es ninguna novedad si os digo que en numerosas ocasiones en las bases de datos o las tablas nos proporcionan información que ya existe o bien en la misma tabla o en otras tablas, haciendo de este modo que dicha información sea redundante, ¿sí? En este caso, en este ejemplo que tenemos en la base de datos que ya venimos trabajando en las entregas anteriores, tenemos, por ejemplo, en la tabla fecha, diferentes campos, apartados, algunos de ellos los hemos creado nosotros, como ya vimos en algún otro vídeo. ¿Sí? En este caso, vayamos, por ejemplo, a los campos de mes, ¿sí? Que los iremos monitorizando en una tabla para que veamos de qué estamos hablando, el mes, ¿sí? El ID del mes, el nombre del mes, ¿sí? Y el número. Muy bien. Si ampliamos esta tabla, tanto el ID del mes como el número del mes, ya veis que tiene el simbolito de sumatorio. Por tanto, yendo a la pestaña superior de Modeling, lo que nos está diciendo es que la operación por defecto va a ser la de sumarlo. Nosotros podemos desactivar esto o dejarlo tal cual, pero siempre debemos de estar alertas y ser conscientes de qué es lo que la diferente simbología nos está diciendo. En este caso, por tanto el ID del mes como el número del mes, por defecto se están sumando. Por tanto, nosotros o podemos quitar el sumatorio por defecto o, siendo conscientes de que se están sumando, cuando los introduzcamos allí donde no nos interese, le quitamos la suma, ¿sí? Y en este caso, del mismo modo, le quitamos la suma. ¿Vale? Por tanto, ya veis que en esta ocasión lo que nos está proporcionando ya sí sería el valor no sumado, sino el valor concreto que tiene cada uno de esos registros. En cualquier caso, tal y como podéis ver, bueno, podemos determinar que en ocasiones la información que nos está proporcionando la base de datos no es del todo siempre necesaria, ¿sí? Nosotros en este caso, ¿qué es con lo que nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el month name, ¿sí? Para el informe que vamos a desarrollar, por tanto, estimamos, o los diferentes informes que vamos a desarrollar, las diferentes visualizaciones que vamos a ir creando, por tanto, estimamos que con el month name podría ser suficiente. ¿Qué es lo que podemos, por tanto, proceder a realizar? Bueno, podemos proceder a ocultar diversos campos, ¿sí? Ya veis que en ese caso hemos ocultado el month, procederemos a ocultar el month ID, ¿sí? Y del mismo modo ocultaremos el month number. ¿Qué es lo que estamos haciendo a la hora de ocultar? ¿Estamos eliminando? No, simplemente estamos ocultando, ¿sí? Si nosotros ya teníamos una visualización en la que previamente habíamos añadido esos campos, se nos siguen manteniendo porque los campos existen, están en la base de datos, pero le estamos proporcionando de alguna manera, limpieza a esa información, tanto para nosotros como desarrolladores como para toda aquella persona que necesite meter mano, necesite utilizar, en este caso, este informe, este modelo de datos. Si pinchamos, por tanto, en la pestaña de los datos y colocándonos sobre la tabla de fecha, podemos ver cómo los campos que hemos ocultado, ¿sí? Los cabeceros, mejor dicho, de esos campos nos aparecen en otro tono grisáceo, indicándonos, de algún modo, que esos campos están ocultos. Lo mismo sucede en el panel derecho de los campos. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos hacia atrás y eliminamos esta vista,
pinchando sobre ella y dándole al botón suprimir, por ejemplo, y vayamos a crear un gráfico de barras, en donde vamos a incorporar el mes y vamos a incorporar el revenue o los ingresos. Vayamos ahora a incluir una nueva visualización, ¿sí? Por ejemplo, un gráfico de barras en el que pretendemos visualizar los ingresos por mes, ¿sí? Por tanto, incluimos el campo del nombre del mes y incluimos también los ingresos, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos visualizar? Bueno, podemos visualizar cuáles son por cada uno de los meses los diferentes ingresos que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, da la sensación de que me lo está ordenando, me está ordenando este gráfico, no en un sentido ascendente con respecto al criterio de los meses, ¿sí? Sino en un sentido descendente con respecto al criterio la, de la venta o el ingreso, ¿sí? Por tanto, pinchando sobre los tres puntitos en el icono del gráfico, podemos ir a la ventana o a visualizar cuál es el criterio a través del cual me está ordenando. Ya veis que en este caso el criterio que está utilizando es revenue, que es uno de los dos campos. Pinchemos en el month name y veamos cómo ahora lo que está haciendo es ordenarlos según el nombre. Muy bien, pero según el nombre, de manera descendente. Yo quiero ordenarlo de manera ascendente. ¿De acuerdo? Muy bien, pero de manera ascendente, ¿qué es lo que él está entendiendo de manera ascendente? Bueno, tal y como veis, alfabéticamente la A viene antes de la D, la F después de la D y antes de la J y así sucesivamente. Por tanto, me los está ordenando de manera ascendente, pero efectivamente siguiendo el criterio del month name. ¿Vale? Y si quisiéramos ordenarlos según los meses, cronológicamente. Bueno, pinchando sobre el month name, vamos a la parte superior, ¿sí? Y podemos ver cómo el botón de Sort by Column, si pinchamos con el botón izquierdo, nos ofrece todos y cada uno de los campos, pese a que los tengamos ocultos, todos y cada uno de los campos de la tabla fecha. ¿Cuál sería, por tanto, el criterio que me interesaría emplear? El month number. En ese sentido, si pinchamos el month number en primer lugar, ahora sí ya, voilà, enero, febrero, marzo, abril. Por tanto, tengo ordenados de manera cronológica según los meses del año cuáles son los ingresos o cuáles son las ventas. ¿Vale? Ya veis que existen diferentes maneras de hacerlo. Deberéis de estar en todo momento muy atentos a qué es lo que el Power BI Desktop os está visualizando, cómo os lo está visualizando y en ese sentido hacer especial hincapié a la importancia, a la relevancia que tienen los valores cardinales de los campos. En este caso, si no hubiésemos contado con un month number, el 1 para January, el 2 para February y así sucesivamente, sería relativamente complejo ordenarlos cronológicamente por mes. Por tanto, bueno, pues en ocasiones prestar especial atención a ese hecho cuando queramos ordenar por departamentos, cuando queramos ordenar por diferentes zonas geográficas, pero dándole una importancia u otra a una zona u otra. Otro elemento importante con la modelización, la optimización, la modelización de los datos, tiene una incidencia directa, un aspecto relevante, clave con los datos temporales. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo,
si pinchamos sobre el campo dato, campo date en inglés, fecha, ¿sí? Ya vimos en alguna entrega anterior cómo habíamos creado un date2 del tipo fecha, ¿sí? Que si vais a la botonera de la parte superior y pinchando en la pestaña Modeling o Modelado, podéis ver que el data type o el tipo de campo es de tipo fecha. No obstante, el campo que todavía vincula la tabla fecha con la tabla ventas, ¿sí? Que también tiene un campo fecha, tiene otras características, tiene otro formato. En este caso sigue teniendo el formato tipo texto, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos decirle que este campo tiene un formato de tipo data o fecha. Antes de nada, si os parece, lo que vamos a hacer es visualizar ese campo, ¿sí? Y ya vemos cómo en inglés, primero el día o el mes, mejor dicho, luego el día y luego el año, pinchando de nuevo sobre el campo, y si modelamos ese campo o si le cambiamos el formato al tipo fecha, en este caso me está diciendo que ese cambio al tipo fecha puede tener incidencia. After you make this change, you can restore the column by refreshing the table. With this data type change, your data will be restored differently. Es decir, va a cambiar el formato, por tanto va a tener de alguna manera incidencia. Se va a guardar de un modo diferente. ¿Sí? Le decimos que proceda a ese cambio. Vale, ya veis cómo ahora mismo la información, siendo la misma, él ya está asociándola a un constructo que es inherente para él, que es el tipo de dato de tipo fecha, y una vez de que ha identificado el tipo de formato, el tipo de dato de tipo fecha, nosotros podemos jugar con el formato. En este caso, ya veis que tenemos diferentes tipos de formatos, de los cuales, siendo el tipo dato de tipo fecha, solamente se nos habilita uno de ellos. Y nosotros podríamos ir seleccionando según sea nuestro interés, primero día, luego mes, luego año, ¿sí? Por tanto, le cambiamos el formato o lo dejamos como estaba, y ampliamos en este caso, introduciéndole el número de el día y el mes y el día de la semana en formato texto, pero, sin embargo, el tipo de dato ya será de tipo fecha. Bien, siguiendo con este mismo ejemplo, indudablemente lo que nos interesa es cambiar el campo date, que sigue estando en tipo texto, también a tipo fecha, habida cuenta de que existe relación entre ambos campos. Y ya de este modo, y procediendo a realizar este cambio, lo que estaremos haciendo es optimizar esta base de datos. ¿Para qué? Para que podamos sacar el máximo partido, el máximo rendimiento, precisamente al motor del Power BI Desktop, que en términos de fechas y de formatos de fechas, bueno, cuenta con una potencia muy importante, tal y como veremos en futuras entregas, en futuros vídeos, a la hora de, bueno, realizar diferentes operaciones, visualizar diferentes valores por fechas y demás. Bueno, el cambio ya se ha realizado y como este cambio ha sido ya efectuado, posicionándonos sobre el campo, podemos ver de dos maneras el indicativo de que ese campo ya ha cambiado. Vamos al campo fecha y podemos ver en este caso también cómo ha sido modificado o cambiado.